Hola, buenas tardes. Vamos a empezar este curso con la parte jurídica de los conflictos territoriales y su vinculación con la legislación vigente. Los conflictos que podemos identificar claramente que ocurren entre el territorio y la legalidad es que hay una diferencia entre lo que ocurre en el país real y lo que ocurre en el país legal, ¿no? Este es un tema de amplia discusión en lo jurídico, que ha sido encarado por la filosofía del derecho, la antropología del derecho, la sociología del derecho, que es una gran pregunta: ¿por qué las normas no se cumplen en la realidad? Después vamos a analizar un caso práctico de esta dicotomía entre lo real y lo formal, entre lo legal y lo material, que ocurre en nuestro país, ¿no?, como un fenómeno muy transversal. En todos los departamentos aparece un incumplimiento de la legalidad vinculado con las planicies de inundación, ¿no?, con el uso residencial de las planicies de inundación, cuando ello está expresamente prohibido por la ley. Y después vamos a ver el marco legal de la planificación colaborativa, que es un poco el objetivo básico de este curso, y vamos a tratar de extraer algunas conclusiones de lo que hemos visto. País real y país legal, ¿no?, es una expresión que tuvo mucha vigencia en la década del 60 y especialmente vinculado con estos personajes, con Carlos Quijano como director de Marcha, ¿no?, que era el ámbito en que estas discusiones ocurrían. El doctor Real de Azúa, que fue un intelectual muy destacado de esa época y de toda nuestra realidad intelectual. Hoy día existe una biografía muy interesante de su trayectoria, y este punto, esta discusión entre la dicotomía entre la realidad y la legalidad, entre la formal y lo material, era en la década del 60 del Uruguay ámbito de profundas discusiones. Después, obviamente, no tuvieron su síntesis por la ruptura institucional que lamentablemente terminó con estas discusiones y con el protagonismo de esta generación tan rica, la generación del 45, desde el punto de vista académico, ¿no? Todos ellos se terminaron en el exilio. Real de Azúa fue despedido de la universidad, y en definitiva otro personaje de esta generación muy crítica del 45 fue Aldo Solari, un precursor, el padre de alguna manera de la sociología uruguaya, con todas sus limitaciones metodológicas de la época, pero él escribió esta frase que, a mi entender, y el tiempo de su elaboración, sigue muy vigente en el Uruguay, ¿no? En todos los terrenos se confía en la magia de las soluciones jurídicas más que en la vigencia de los mecanismos de aplicación de ellas mismas, de su funcionamiento real. Como consecuencia, existen en el país una multiplicidad de problemas aparentemente resueltos, pero cuyo mecanismo legal carece de efectiva aplicación, ¿no? Aldo Solari escribió un libro en esta época a la que nos estamos refiriendo, que generó una famosa polémica entre el libro de Solari, entre Ardao y Real de Azúa, ¿no?, que fue un hito en su momento, ¿no? Pero bueno, estos problemas,
forma de visualizar el conflicto entre lo legal y lo material en el tema, en el territorio, ocurre en el Uruguay en un ámbito muy específico, que son las planicies de inundación. Ocurre en muchos otros campos, pero nos vamos a referir expresamente a las planicies de inundación, porque, repito, es un tema muy transversal a toda la problemática del Uruguay, como ustedes ya lo saben. ¿Qué dice el País Real de las planicies de inundación? Bueno, desde el año 35, cuando se aprobó la modificación de la vieja ley de ordenamiento de los gobiernos municipales del 18, ¿no? La ley que hoy día sigue vigente. Los numerales 16 y 17 de su artículo 35 expresamente determinan como zonas inaptas por su carácter inundable para la construcción de viviendas a las planicies de inundación. No, ese mismo mandato legal lo vamos a encontrar reiterado en la ley 9915 del 40, que prohíbe construir en las zonas inundables. Después, en el 42, vamos a encontrar la ley 10.241, que a su vez pretende o trata de facilitarle justamente a los gobiernos departamentales, por una razón que vamos a ver inmediatamente después, de determinar, de circunscribir cuáles eran efectivamente las zonas inundables en cada centro poblado del país, y como eso obviamente requiere de un gasto, de pagar honorarios, de pagarle a quien haga la delimitación, el Ministerio de Obras Públicas expresamente es mandatado por el legislador para realizar esa tarea de identificación, de demarcación de las zonas inundables para que no sean ocupadas con fines residenciales. Y por último, tenemos la ley de centros poblados, que expresamente determina que no puede urbanizarse las zonas inundables de los fraccionamientos, ¿no? Y a su vez, esta norma dispone algo muy importante para el futuro desenlace y suerte de las planicies de inundación, y era que esos ámbitos no fraccionables por su carácter inundable podían ser cedidos al gobierno departamental como espacios libres, como espacios con fines de uso público, ¿no? La cesión de espacios libres, la cesión de espacios de usos públicos era una condición para obtener la aprobación del fraccionamiento. Entonces, el legislador dijo, bueno, es evidentemente un incentivo económico para el fraccionador. En la medida que esas zonas se le inhibe la posibilidad de fraccionarlas, inmediatamente se le da la posibilidad de destinarlas a ese porcentaje de bienes públicos que todo fraccionamiento debe tener, ¿no? Entonces, evidentemente, está de alguna manera incentivando económicamente a que el fraccionador preserve las planicies de inundación para fines públicos, y eso hecho voluntariamente, ¿no? Sin que se lo exija el Estado. Le cede la titularidad, el dominio de esas zonas al Estado, ¿no? Y seguramente ustedes saben que muchas cañadas, muchos bañados, hoy día son espacios libres municipales o departamentales, gracias a este instrumento de la ley de centros poblados, ¿no? No solo el legislador se limitó a prohibir el uso residencial, el uso antrópico de las planicies de inundación, estableció también mecanismos
de control y sanción específicos para que esa norma se cumpla en los hechos. Es así que este artículo, o mejor dicho, este decreto del Poder Ejecutivo del año 99, el número 123, termina de establecer algo que genera todavía dudas y todavía no es unánimemente considerado, que refiere a la necesidad de que las planicies de inundación, para ser transformadas, para ser modificadas, para ser rellenadas, requieren de una autorización expresa del Ministerio competente, en este caso el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Esta es una norma para mí de gran significación que lamentablemente no se está aplicando en toda su dimensión práctica, ¿no? Y que viene de alguna manera este decreto del Poder Ejecutivo, del cual vamos a ponerlo en la página de EVA para que ustedes lo puedan leer, y algún artículo que hemos escrito sobre el tema, viene a dilucidar ciertas inconsistencias del Código de Aguas respecto a el destino de los bañados de las zonas inundables, de las planicies de inundación, ¿no? El Código de Aguas recoge con una forma muy avanzada para su época la incorporación de la variable ambiental. Entonces habla de que debemos preservar aquellos bañados que cumplan un fin de carácter ambiental, que tengan valores ambientales, ¿no? Básicamente en esos términos se refiere. Pero a su vez hay normas dentro del mismo código que fomentan la desecación de los bañados, de alguna manera propician que los propietarios de bañados tomen medidas para su saneamiento o su desecación, ¿no? Entonces, en ese marco un poco contradictorio, este decreto viene de alguna manera a resolver ciertas dudas interpretativas, en el sentido de sí es posible desecar, rellenar bañados, modificarlos, desecarlos, pero siempre con una autorización expresa de la autoridad competente, que en el caso, repito, es el BOT. La otra norma instrumental, operativa, muy significativo para el ordenamiento territorial es el artículo 71 de la LOT, de la Ley 18.308 del 2008, que establece multas muy significativas que pueden ser aplicadas a quienes incumplen con las normas de ordenamiento territorial, ¿no? Podemos llegar a establecer multas, de acuerdo a este marco legal, de 50.000 hasta 50.000 unidades reajustables, ¿no? Estamos hablando de cifras muy importantes que pueden ser aplicadas como sanciones para quienes no cumplan con las normas. Después tenemos este artículo 157 de la Ley 17.556 del año 2002, con una modificación del año 2015 de la Ley 19.355, que en definitiva le da a los gobiernos departamentales los mismos instrumentos para cobrar sus multas que tiene la DGI, el BPS, cualquier organismo del Estado que hace efectivas sus sanciones en forma ejecutiva. En definitiva, lo que dicen estas normas es que una resolución de un intendente que impone una multa a una persona que incumple una obligación de corte territorial puede ser utilizada como título ejecutivo para hacer una acción ejecutiva, un proceso ejecutivo tributario, y en un procedimiento bastante sumario y rápido trabar un embargo sobre los bienes de aquellas personas que incumplen con las obligaciones territoriales.
Y por último tenemos el artículo 69 de la misma LOT, que define las competencias de la policía en el ordenamiento territorial de los gobiernos departamentales, y que hoy día, con una adecuación que tiene también por la misma ley de presupuesto del año 2015, la 19.355, habilita que en espacios públicos el gobierno departamental pueda accionar contra los particulares sin necesidad de hacer un proceso judicial previo. Después nos vamos a referir a esto un poco más adelante. Pero en definitiva, estos no solo, lo que quiero resaltar es que en el país legal, en el país de la formalidad, no solo el legislador estableció claramente que no quería que las planicies de inundación tuvieran uso residencial, sino que además dio a lo largo del tiempo instrumentos de gestión para que esas planicies en realidad fueran preservadas, esas planicies y otros espacios destinados al bien público fueran preservados. Bueno, en el país real, a pesar de toda esta normativa, sabemos que no se ha podido impedir el fenómeno, ¿no? Y que hay un problema de ocupación de las planicies de inundación con fines residenciales que están vinculadas con el mercado informal de suelo, que es un problema muy propio de Latinoamérica, que es estructural, multicausal y que obviamente requiere un enfoque interdisciplinario. ¿No? En Uruguay, estos son datos todos oficiales, es un fenómeno que ocurre en todos los departamentos en mayor o menor medida. Esto ustedes lo van a poder ver en su casa, acá obviamente no lo pueden apreciar. El único departamento que no tenía asentamientos es Flores. El resto, todos tienen asentamientos informales. No quiere decir que todos ocurran en las planicies de inundación, pero en muchos casos esta informalidad ocurre en las planicies de inundación. Ha habido todo un enorme esfuerzo del Estado, prácticamente desde los años 30 el Uruguay dedica parte de su presupuesto, obviamente, destinado a problemas de vivienda social. Hay índices intercensales que nos indican una pequeña leve mejoría de las circunstancias de ocupación informal de suelo con fines residenciales, pero sigue estando un 5% de la población del Uruguay ocupando suelo informal. Hoy día sabemos que esta ocupación informal de suelo ocurre tanto en suelo público como en suelo privado. Y un poco la problemática que hoy aparece con una gran intensidad es acompañada por el proceso de cambio climático y eventos extremos cada vez más frecuentes. Tenemos que en el periodo 2000 a 2010 hay indicadores bastante alarmantes de las consecuencias de que planicies de inundación estén ocupadas con fines residenciales, ¿no? Acá hay unos datos, también todos oficiales. Más de 30 centros poblados han sido afectados por inundaciones, de los cuales 25 son mayores a 10.000 habitantes y 14 son capitales departamentales. Más de 67.000 personas han sido afectados por eventos de inundación en el Deseño. La ciudad de Río Branco en el año 2001 vio afectado el 20% de su población por este tipo de fenómenos, ¿no? Y toda una serie de datos que nos indican, datos estadísticos, nos indican que es un problema real que ocurre en suelo público y en suelo privado, referido a la ocupación informal de las planicies de inundación. Ahora,
no solo ocurre, como dijimos, en suelo público, en suelo privado, y tampoco siempre es un fenómeno informal. Hay también ocupación formal de planicies de inundación. ¿Por qué? Porque obviamente los gobiernos departamentales no cumplieron con los mandatos legales vigentes desde el año 35, sea por las razones que sea, ¿no? Pero evidentemente, y está absolutamente constatado, existen fraccionamientos formalmente aprobados o que ocurren en planicies de inundación o en zonas inundables. También ocurre, y esto refiere un poco a lo que hablábamos del decreto 123 del 99, que zonas que en los planos de mensura originales, cuando fueron aprobados los fraccionamientos, fueron reservadas de alguna manera al uso residencial, directamente son espacios públicos en algunos casos, y otras simplemente zonas que no fueron fraccionadas, ¿no? Como eran zonas inundables, se excluyeron de la parte fraccionada del predio y se dejaron como reservas que obviamente seguían y siguen en el patrimonio de los originales titulares del suelo rural. Pero lo que sí estaba claro es que cuando se aprobó ese fraccionamiento, en el año que fuera, el gobierno departamental impidió que esas zonas inundables se incorporaran a la trama urbana, y así quedó establecido en los planos. Y en algunos casos, como les decía, como era un incentivo de alguna manera para el fraccionador, para el emprendedor, destinarlos, esos mismos zonas inundables, a espacios públicos. Pero eso ha significado que esas zonas hoy día, ¿no?, venga el titular actual de ellas y pretenda rellenarlas, modificar su estado natural y de esa manera incorporarlas al suelo urbano. Toda esta situación de ocupación formal de suelo inundable tiene evidentemente una componente de responsabilidad del Estado, porque en definitiva fue el que lo aprobó. Y acá viene un ejemplo de lo que estábamos hablando recién, de las planicies de inundación que fueron reservadas en los planos de fraccionamiento para un destino que obviamente no era el residencial. Pero hoy día, esto es una cosa que está ocurriendo hoy día en Maldonado, y los vecinos de este barrio obviamente están muy preocupados. Una zona inundable que no fue fraccionada en el año 60, pero que está en el comercio de los hombres, porque siguió siendo de su propietario, fue adquirida por alguien que le propuso y obtuvo la aprobación de un fraccionamiento dentro de ella, proponiendo todo un sistema de drenaje del bañado, ¿no? El problema es que necesariamente ese drenaje, o en la medida de que no se haga bien, o en la medida de que no esté realmente dimensionado el tema, puede ocasionar graves perjuicios al resto del fraccionamiento, que obviamente todas las aguas pluviales de ese fraccionamiento estaban direccionadas a este espacio, este punto bajo donde las aguas drenaban naturalmente. Al perder su condición de bañado, ese servicio ecosistémico que le generaba al resto del fraccionamiento obviamente no va a ocurrir más, y los vecinos están legítimamente preocupados de cómo los va a afectar en el futuro, ¿no?
Bueno, poco hemos planteado la problemática, hemos hecho un mínimo diagnóstico de esa dicotomía entre el país formal y el país legal, en un tema muy sentido que es el uso informal de las planicies de inundación en un contexto de cambio climático, con todas las problemáticas que eso nos está incorporando en la vida diaria del país. Lo vemos todos los días. Hace poco hubo un número importante de evacuados, en fin, todo cada poco tiempo es una noticia que está en los diarios. Y bueno, ahora lo que pretendemos exclusivamente desde lo jurídico es decir, bueno, qué soluciones, qué aportes podemos hacer en la búsqueda de soluciones a este problema y a ese famoso acercamiento tan discutido en los años 60 entre el país real y el país legal, ¿no? Bueno, lo primero que entendemos necesario explicar para abordar soluciones en esta materia es esta caracterización de los elementos que componen la creación de un estatuto legal específico de una zona geográfica determinada, ¿no? Sea esto el área de un tratado, el área de una norma jurídica nacional o simplemente de un instrumento de ordenamiento territorial departamental. ¿Qué es lo que hace el legislador? Antes que nada, bueno, hace una delimitación, define los términos con que hacemos referencia a límites específicos y geográficos de un ámbito, ¿no? Es los límites conceptuales, ¿no? Lo primero que tiene que hacer el legislador es decir, bueno, voy a legislar y esta legislación va a ser aplicada dentro de estos límites que se expresan contextualmente, conceptualmente en la propia norma, ¿no? Que define su ámbito de actuación. Ese ámbito de actuación conceptualmente definido, después hay que llevarlo a la realidad, a la materialidad, al terreno. Y ese es un trabajo técnico de alta complejidad que lo hacen los profesionales específicos de la materia, que son los ingenieros agrimensores, que tienen la capacidad de georreferenciar estos límites conceptuales dentro de un espacio físico determinado. Y son los que hacen la demarcación, los que ponen el mojón, los que ponen en el terreno el muro donde termina una situación y empieza otra. Esa tarea es una tarea técnica, compleja y que tiene un costo operativo y un costo material porque la hacen profesionales especializados en la materia y necesariamente hay que retribuirlo, ¿no? Entonces siempre en la demarcación de estos espacios, como lo veíamos en la ley del 42, requiere un esfuerzo especial que muchas veces no se hace. Entonces nunca sabemos, cuando hablamos de un cauce de un arroyo, del cauce de sea navegable o no navegable, sea una cañada, cuál es el límite efectivo de ese cauce, cuál es el borde de una planicie de inundación. Son todas cuestiones altamente técnicas que de alguna manera impiden o facilitan que las normas legales que lo regulan no se cumplan. Porque en definitiva, una vez delimitado el espacio, el ámbito territorial, una vez demarcado ese mismo ámbito territorial, ahí sabemos efectivamente dónde y cómo vamos a aplicar esos mandatos legales, ¿no? Ahí viene la gestión, ahí viene la administración, ahí vamos a trabajar. Vamos a hacer cumplir las normas, vamos a acercar el mundo de la legalidad al mundo de la realidad una vez que la demarcación y la delimitación ocurran, ¿no? Y esto es obviamente una dificultad. ¿Cómo podemos hacer
o qué deberíamos hacer, o qué podríamos hacer desde el punto de vista legal cuando nos enfrentamos a una ocupación informal de suelo privado, ¿no? Acá es un privado que detenta en el caso específico, una planicie de inundación, y esa planicie de inundación, violando la normativa, está ocupada por casas informales en las que viven personas, ¿no? Situación que obviamente ocurre en el Uruguay. Entonces, ¿cuál es hoy el instrumento fundamental que tenemos frente a este viejo desafío? Es el artículo 37 literal E de la LOT, de la 18.308. Esta norma lo que nos dice es que la propiedad no solo nos otorga derechos, sino también obligaciones, ¿no? La propiedad le confiere derechos a su titular, pero también le confiere obligaciones. Y una de sus obligaciones principales es cuidar justamente de que no ocurran situaciones de este tipo de invasión ilegal de su propio predio, ¿no? El primer responsable de este fenómeno es el titular del predio, que no impidió, ya sea por negligencia, porque no cuidó lo suyo, o en el peor de los casos por dolo, porque él, como no podía usar este suelo formalmente con un uso residencial, bueno, lo destinó al mercado informal de suelo, y de esa manera obtuvo informalmente, ¿no?, un rédito económico enajenando un suelo para personas de bajos recursos que no accedían al suelo formal, ¿no? Entonces, en ambas hipótesis, tanto en la hipótesis de la culpa como en la del dolo, hay una violación de una obligación territorial. ¿Cómo prevé la legislación sancionar este incumplimiento de la obligación territorial? A través de un viejo instituto que está en la Constitución del Uruguay desde el año 34, que es el impuesto a la edificación inapropiada, ¿no? Es un viejo instrumento tributario de los gobiernos departamentales, que puede usarse en forma progresiva y que, en definitiva, una vez operado el término que se le da al propietario para que la edificabilidad de esa zona se formalice, si eso no ocurre, bueno, habilita la expropiación. Y hoy día otro gran instrumento que nos aporta la LOT es que si el señor propietario, incumplidor, no pagó el impuesto progresivo que gravaba la edificación inapropiada, esa deuda tributaria puede ser imputada al pago de la expropiación de su tierra. Puede ser compensada la deuda tributaria con el precio de la expropiación. Y de esa forma la adquisición de este suelo para tomar medidas regularizadoras se hace con un valor adecuado a la real situación en la que se encuentra, que es justamente la informalidad, ¿no? Y de esa forma no estamos subvencionando el incumplimiento del propietario omiso. ¿Qué se puede hacer contra la ocupación formal de suelo privado? Acá estamos hablando de personas que ocupan suelo, pero con la debida autorización del gobierno departamental de turno, que permitió que ese suelo se fraccionara, y ese suelo resultó que era inadecuado porque era inundable. Bueno, la LOT nos
le confiere a los gobiernos departamentales la posibilidad de declarar estas zonas inadecuadas como fuera de ordenación, es el artículo 27 de la LOT, lo que impide la realización de nuevas construcciones y lo que, así como la mejora y ampliación de la misma. De alguna forma congela esa situación informal para no agravar el problema, ¿no? En esos casos, en el caso de que, como está ocurriendo hoy día en algunos departamentos del Uruguay, que se le está otorgando vivienda social a personas que vivían en suelo formal, bueno, en ese caso, además de otorgar la vivienda, es muy conveniente obtener una exoneración de responsabilidad, porque en definitiva hay implícitamente una responsabilidad del Estado por haber permitido que ese suelo se vendiera formalmente. Entonces, si se le compensa a alguien con una nueva vivienda, bueno, además de la vivienda debería obtenerse una exoneración expresa de responsabilidad por parte del Estado, del privado hacia el Estado. Y obviamente el gran punto del que nos vamos a referir más adelante es, una vez obtenido ese suelo, recuperado ese suelo por la expropiación, ¿no?, que es el fin último de la actuación de la declaración de fuera de ordenación, en el último eslabón de ese proceso, bueno, el Estado recupera ese suelo y lo destina al uso público que requiere, en este caso cumplir un servicio ecosistémico de planicie de inundación. El punto es cómo hacer para que el ciclo no vuelva a repetirse y no ocurra una nueva ocupación de ese suelo y empecemos nuevamente en el círculo vicioso de la informalidad. Como ya ha ocurrido varias veces en nuestro país, el último caso que recuerdo específicamente es el de Artigas, ¿no? Bueno, ¿qué instrumentos tenemos para la ocupación informal de suelo público, ¿no? Acá tenemos suelo público que fue ocupado informalmente por los privados. Caso típico, ¿no?, esos espacios libres que el fraccionador destinó, porque eran inundables, se los cedió al gobierno departamental para cumplir con su obligación de ceder tierra pública en un porcentaje relativo a la superficie que iba a urbanizar. Bueno, le cedió, como le concedía como un incentivo la ley de centro poblado, le concedió, bueno, la zona inundable te la doy, te la doy al Estado para que vos la uses como un espacio libre, ¿no? Y obviamente, como es una zona, un bañado, no pudo ser destinado ni a plaza, ni a escuela, ni a liceo. Sigue siendo un bañado, que es en parte o en su totalidad. Y bueno, esos espacios vacantes que no tienen un uso público aparente, bueno, han sido informalmente invadidos por privados, ¿no? Obviamente que cuando el grado de consolidación de esa invasión tiene años de negligencia o de consentimiento tácito del Estado, son problemas obviamente de muy difícil y larga duración, en el que el Uruguay está embarcado a través de distintos programas y a los que se han destinado sumas de dinero muy importantes, ¿no? Pero hoy día lo que sí está claro es que si el Estado tiene una actitud proactiva para evitar que esos fenómenos se consoliden, ¿no?, y se transformen a posteriori en un grave problema social, se pueden tomar medidas en las etapas incipientes de esas ocupaciones
y tratando de dar mensajes muy claros respecto a la desarticulación de esos círculos viciosos, ¿no? Y acá vuelve a aparecer el artículo 69 de la LOT, que como les decía anteriormente, habilita hoy día, con la nueva redacción dada por la ley 19.355 del 2015, a que el Estado, frente a la ocupación de espacios públicos por privados en la informalidad, tomen medidas de demolición, de saca de escombros, sin necesidad de previamente hacer un proceso judicial, sino a través del agotamiento de la vía administrativa, y una vez agotada la vía administrativa, tomar en la medida de que es un bien público cuyo deber de preservar es de la propia administración, bueno, en ese ámbito de competencia y con esa obligación, bueno, tomar medidas, obviamente que no pongan en riesgo la vida de nadie, pero sí tomar medidas de efectivo cumplimiento y exclusivamente por la vía administrativa. Lo que obviamente facilita y evita las ocupaciones en los ámbitos de clandestinidad y rapidez que ocurren normalmente. El otro gran instrumento que tenemos para la preservación la formalidad de las planillas de inundación es el propio ordenamiento territorial y la enorme trascendencia que tiene toda la legislación sobre aguas incorporadas a través del plebiscito de la Constitución en el año 2004, ¿no? Que ese mandato constitucional a posteriori ha sido reglamentado o implementado a través de la ley 18.610 del 2009, ¿no? Que establece justamente las políticas nacionales sobre agua en desarrollo del mandato constitucional, que en definitiva las declara como un bien público, como un dominio público del Estado, ¿no? A las aguas como una unidad, ¿no? Y además se transforma o se modifica o se amplía el concepto de saneamiento, ¿no? Y se incorpora la visión integral del saneamiento, que comprende no solo el saneamiento tradicional de las aguas servidas, sino el drenaje, el alcantarillado público y la recolección y disposición de los residuos sólidos como una unidad, ¿no? Lo cual tiene mucho sentido porque gran parte de los residuos sólidos urbanos terminan en las cañadas y en los cursos de agua. Entonces, obviamente, lo mismo que las aguas servidas a través de la infiltración informal de los pozos negros, ¿no? Entonces, esa concepción integradora del saneamiento hoy día nos exige, desde el punto de vista de la formalidad y de la legalidad, integrar las planicies de inundación, los cursos de agua no permanentes como las cañadas, como formando parte del drenaje urbano, como una integralidad del drenaje de la ciudad y de su saneamiento, ¿no? Esa es la visión legal. ¿Cómo para traducir este mandato legal a la realidad? Habría que tomar medidas muy simples y concretas. La primera y muy significativa, que hoy día estuvo vigente en las primeras décadas del siglo XX y hoy ya después a posteriori derogado, la obligación de que en los planos de mensura se realice la representación gráfica de las cañadas existentes, ¿no? En los predios urbanos,
¿no? Que hoy día no existe. Hoy día, al no existir esa obligación, en los predios urbanos se invisibilizan estos cauces de aguas no continuas o no navegables o flotables, ¿no? Lo cual, evidentemente, en la medida que no se hacen visibles, no los podemos demarcar y no nos podemos gestionar como mandata la ley. Entonces, lo primero es poder identificarlos en el plano. Después, asegurar el financiamiento público de esos cauces por medio de alguna tasa que comprenda el servicio público de su limpieza y su cuidado, ¿no? Obviamente la gestión implica recursos, si no hay recursos no hay gestión. Y para poder gestionar adecuadamente las planillas de inundación necesitamos prever en el presupuesto de los gobiernos departamentales una tasa, ¿no? Una tasa que no es un impuesto, es el equivalente necesario para cumplir el servicio. Lo tenemos que contribuir entre todos, si no, obviamente no va a haber recursos para hacerlo. Y lo más elemental es incorporar en los instrumentos de ordenamiento territorial la preservación de estos cauces naturales como servidumbres naturales o, en su caso, como servidumbres administrativas de acueducto, que es la alternativa cuando esas aguas dejan de ser naturales por diferentes circunstancias, pero la servidumbre de acueducto es un instrumento vigente, legal y efectivamente aplicable para preservar formalmente los cauces de las cañadas y las planicies de inundación donde escurren las pluviales urbanas. El otro gran tema, el otro gran problema, ya sea en las zonas reivindicadas, porque el Estado ha tenido que intervenir, cosa que está sucediendo hoy día en varios departamentos, en Río Negro específicamente, están expropiando para que el Estado vuelva a ser titular, como debió ser siempre, por lo menos desde el punto de vista estatutario, del uso de esas zonas inundables. Bueno, como en aquellos casos en que hoy día siguen siendo espacios vacantes porque son espacios libres, como decíamos, o en definitiva fueron reservados para el propietario, pero no para un uso residencial dentro del fraccionamiento, como veíamos en el caso de el balneario Ocean Park, ¿no? En todas esas hipótesis lo que teníamos que tratar de hacer es preservar en la medida de lo posible, o en el caso de que hemos reivindicado las zonas inundables, bueno, preservarlas en su nueva naturalidad. Porque si no, necesariamente van a volver al mercado del suelo informal, ¿no? Entonces, hay que tomar medidas para que eso no ocurra. Y acá aparece un componente de este curso que es muy propio de la etapa actual del ordenamiento territorial, que es la planificación colaborativa. Evidentemente, para preservar los espacios vacantes, para poder tener la chance de que esto no se incorpore al suelo informal, al mercado informal de suelo, necesariamente tenemos que contar con la participación de las personas que de alguna manera se benefician con los servicios ecosistémicos que estos espacios generan, ¿no? La creación de espacios públicos, de recreación,
con asignación de una vigilancia que sea del propio barrio. En eso Montevideo tiene experiencias muy interesantes. La concesión a privados para actividades de interés público, social, como ocurre en Maldonado con el humedal del arroyo Maldonado, que históricamente se permitió en las zonas más aptas o menos inundables, que se han usado como canchas de fútbol para distintos clubes, y eso ha sido como un límite que ha impedido la ocupación informal de ese suelo vacante, ¿no? Porque como las canchas están justamente sobre la zona más seca, bueno, eso ha sido una verdadera barrera social para que no invada el humedal el uso residencial informal. También, sin duda, si hubiera un uso compatible, un uso de mercado compatible con la preservación de las funciones ecosistémicas de los bañados, en la medida que eso fuera compatible, bueno, también dándole una lógica de mercado a ese suelo vacante, es evidentemente una forma de incorporarlo a una formalidad. En cualquier hipótesis estamos en el campo de las sinergias entre el interés público y el interés privado, ¿no? En la forma que esto es típico del tardo capitalismo, ¿no? En la medida que podamos satisfacer un interés público y eso sea compatible con el interés privado, bueno, por lo menos vamos a evitarnos el riesgo de la informalidad, porque va a haber un interés del propio sistema en que la legalidad se cumpla, ¿no? Entonces, estas medidas tienen una enorme ventaja, que es el ahorro de los gastos de la vigilancia y control. Y la certeza de que la política va a ser acompañada de alguna manera por el propio mercado, ¿no? Sin incertidumbres de las consecuencias de su aplicación. Y en ese marco conceptual, ¿no?, muy propio del ordenamiento territorial actual, la LOT lo prevé como un principio, el principio de colaboración entre la concertación público-privada y social. Los programas de actuación integrada prevén hipótesis de actuación concertada. En los perímetros cuando se definen los perímetros de actuación en el artículo 57, y el artículo 59 prevé expresamente operaciones territoriales concertadas, ¿no? ¿En qué marco legal ocurre la planificación cooperativa público-privada? Es a través de contratos administrativos, que es una categoría jurídica existente desde siempre en el derecho francés, y responde a la idea o al concepto de que los particulares pueden colaborar con las misiones o con los objetivos del Estado, en la medida que eso se acuerde entre las dos partes en el marco de un contrato, ¿no? Como un objeto de un contrato, el cumplimiento de un objetivo social a través de un convenio con un privado. En el ámbito del ordenamiento territorial, esos contratos son denominados convenios urbanísticos, son regulados por el derecho administrativo y tienen como objeto actuaciones urbanísticas, ¿no? ¿Qué marco legal tienen estos convenios urbanísticos? Bueno, el de todos los contratos de la administración pública con los privados, que es una materia de amplia regulación por parte del Estado,
Es una materia muy compleja. Hay un texto ordenado de contabilidad y administración financiera, conocido por todos como TOCAF, y su última versión es el decreto 150 de 2012. Hay principios que informan a toda la contratación del Estado, que están establecidos en el artículo 52 de la ley 18.834 y en el 149 de la propia TOCAF. Y además, y hoy día, y como parte de este proceso de la búsqueda de sinergias, en el Uruguay se aprobó en la ley 18.876, la famosa ley de participación público-privada, que si bien no es específicamente una regulación de los convenios urbanísticos, sí establece principios que deben ser aplicados a todos los convenios de participación público-privada, ¿no? Siguiendo un poco en ese sentido la legislación inglesa, que partió de la vieja Planning Act del 47, que nacionalizó el derecho de edificar, ¿no? El derecho de edificar no era del propietario, sino era del Estado, a la actual situación en la que todo aprovechamiento urbanístico se otorga a través de un convenio público-privado que hacen los gobiernos departamentales con el privado, en un marco de discrecionalidad relativa que está regulado a nivel nacional por una ley que establece los límites de esa discrecionalidad, ¿no? Y esta ley va un poco en ese sentido de decir, bueno, puede haber acuerdos público-privados con fines públicos, pero enmarcados en los siguientes principios que vamos a ver. Primero, transparencia y publicidad. Obviamente, ese acuerdo público-privado, para que no implique situaciones anómalas, tiene que tener como principal requisito la transparencia, ¿no? Y deben establecerse claramente en las modalidades en que van a ocurrir las obras, los bienes e instalaciones necesarias para su explotación. Tienen que ser necesariamente como fin transferidos a la administración, ¿no? Como fin último, siempre esos acuerdos tienen que tener la satisfacción de un interés general. La protección del interés público como interés definitivo de la actuación, no el interés o el beneficio exclusivo o predominante del privado. La incorporación del concepto de desarrollo sustentable. Esos acuerdos tienen que tener la variable ambiental incorporada, todo el desarrollo sostenible en sus tres componentes: el social, el ambiental y el económico. El respeto de las normas laborales. Nunca los convenios público-privados pueden ser un mecanismo para eludir obligaciones de orden público. La eficiencia económica, que refiere tanto a la celeridad del cumplimiento de los objetivos como al bajo costo. Y en el sistema capitalista, la distribución del riesgo, que no implique justamente que la suman solo los organismos públicos el riesgo, y cuando haya solo beneficios sean para el privado, sino que haya una debida equidistribución de los riesgos entre el público y el privado, ¿no? Que eso es el típico problema de los acuerdos público-privados, cuando generalmente el público tiende a asumir los riesgos y el privado tendía solo a la obtención de beneficios, ¿no? Y esto implica que se controle muy firmemente, en la medida que los objetivos lo permitan, la solvencia del privado, ¿no? Un poco a
a modo de conclusión, ¿no? Podemos decir que, este conflicto que hemos identificado, este conflicto entre el país real y el país legal en las planicies de inundación, ¿no? Por su antigüedad y jerarquía, el país legal ha sido absolutamente enfático, ¿no? Para que esas normas protectoras, esos estatutos de protección efectivamente tengan su consolidación en la realidad, ¿no? La cuestión entonces está circunscripta a trasladar esa formalidad a los hechos, a la realidad, con todas estas modalidades operativas que hemos analizado muy sintéticamente. Y obviamente la limitante económica y política, ¿no? Es lo que impide de alguna manera el cumplimiento o el uso de estos instrumentos jurídicos de gestión que sin duda abarcan y permiten muchas posibilidades, ¿no? Y aparece claramente la incorporación de lo colaborativo, de las sinergias entre lo público y lo privado como una modalidad operativa necesaria para acercar ese mundo de la formalidad a la realidad con menor incertidumbre, porque ya sabemos, ya está acordado con el mercado qué es lo que va a pasar, y menos costos en la medida de que la vigilancia y el control siempre necesariamente generan gasto, ¿no? Entonces, esa es un poco el sentido de la planificación colaborativa. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto.